Sean bienvenidos nuevamente a la clase de estadística para quinto bachillerato. Hoy comenzamos el tema de medidas de dispersión y variabilidad, ¿ok? Anteriormente estábamos trabajando con las medidas de posición que nos daba una ubicación en la distribución de datos, que eran los cuartiles, los deciles y los percentiles, ¿ok? Ahora estaremos trabajando con la dispersión o variabilidad. Nos dice qué tan disperso, qué tan distribuido están los datos del centro, ¿ok? Del centro de una distribución. Nos dice, los conjuntos de datos pueden tener el mismo centro, ¿sí? Pero con aspecto diferente por la forma en que los números se dispersan desde el centro. Ok, considere las dos distribuciones que se muestran en la figura. Acá tenemos la distribución del inciso A y la del inciso B. Vemos que el centro de cada una de las distribuciones es el número 4. ¿Sí? El centro es el mismo, pero son distintas. Dice, ambas distribuciones están centradas en x igual a 4, pero hay una gran diferencia en la forma en que las mediciones se dispersan o varían. Un ejemplo de esos es el rango de estos datos, la distancia que hay entre el dato mayor y el dato menor. Por ejemplo, entre 3 y 5 tenemos dos cantidades. 5 menos 3 es igual a 2. Entre 0 y 8, 8 menos 0 es igual a 8. Entonces, vemos que aunque tengan el mismo centro o la misma media, la misma mediana, la distribución o dispersión de los datos puede ser distinta. Ok, acá tenemos en el inciso A, los datos varían desde el número 3 hasta el 5. Acá lo vemos. Y el inciso B, las mediciones varían desde el número 0 hasta el número 8. Ok, tenemos más o menos un ejemplo de lo que estaremos tratando con estas medidas de dispersión. Bien, las medidas de dispersión o variabilidad pueden ayudarle a crear una imagen mental de la dispersión de los datos. Presentaremos una de las más importantes, la medida de variabilidad o dispersión más sencilla es la llamada rango. Usted ya conoce la medida de rango, dato mayor menos dato menor. Acá tenemos su definición. ¿Cuál es la definición del rango? El rango R, lo voy a subrayar, el rango de un conjunto de n mediciones, sabemos que n es el total de datos a la población, se define como la diferencia entre las mediciones más grandes y las más pequeñas, ¿sí? La medición más grande y la más pequeña, pero eso es la diferencia. Recuerde que en matemáticas diferencia es una resta. El dato mayor menos el dato menor es igual al rango. Ok, recordemos cuál era el rango. Acá tenemos dos incisos, el inciso A y el inciso B. Puede ir copiando la fórmula de rango y su definición si quiere. El resto lo puede descargar en el PDF. ¿Cuál sería el rango para la siguiente distribución? Observe, por acá está el número 1, por aquí está el número 8, pero aquí inicia 0, ¿verdad? Esta cantidad está desde 0.5, pero sin necesidad de calcularla, aquí más o menos 0.5, aquí más o menos 8.5. De igual manera, el siguiente, 0.5 y 8.5, el rango de esta distribución es el mismo. El rango de este conjunto de datos es el mismo, pero les pregunto, ¿será que este conjunto de datos, aunque tenga la misma dispersión, la medida de dispersión llamada rango, el rango sea el mismo, será que los datos tienen la misma variabilidad o la misma dispersión? No, No, ¿verdad? Entonces, tenemos el mismo rango, eso lo podemos incluir acá. Ambas mediciones tienen el mismo rango, pero de forma gráfica son completamente distintas, ¿verdad? Entonces, pero tienen formas distintas y dispersiones distintas. Tienen formas
y variabilidad distinta. ¿Estamos claros con eso? Ok, antes de comenzar con los ejemplos, quiero que terminemos la teoría. Ok, consideremos un conjunto de datos. Los voy a escribir por acá para trabajar con el rango. Una medida de variabilidad que sea más sensible que el rango, porque nosotros sacamos el rango acá, por ejemplo, 8.5 menos 0.5 es 8. 8.5 menos 0.5 es 8. El rango para ambas distribuciones es 8. ¿Sí? ¿Será que hay alguna medida de dispersión o variabilidad que nos dé mayor información de cómo puede estar distribuidos los datos? Por supuesto que lo hay. Entonces vamos a estar estudiando cada uno de ellos. Vamos a ver este ejemplo práctico, que es de los más sencillos. Dice, considera como ejemplo las mediciones muestrales 5, 7, 1, 2 y 4. Lo voy a hacer de manera gráfica. Un diagrama de puntos. Coloquemos las mediciones. Bueno, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos el número 5, entonces arriba de 5 voy a colocar un punto. Tenemos este dato. Tenemos el número 7. Arriba del 7 voy a colocar otro punto. Tenemos el número 1, ¿sí? El número 2 y el número 4. Lo voy a ubicar. Tenemos estos valores, 1, 2, 4, 5 y 7. Los tenemos identificados acá en este diagrama de puntos, pero necesitamos realizar el estudio en esta distribución de datos. Recuerde que las medidas de dispersión y variabilidad siempre hacen referencia a las medidas de tendencia central. Todos los valores de dispersión son respecto al centro de la distribución. ¿Qué tan dispersos están del centro? A menos que estuviéramos trabajando con desviaciones intercuantiles. Ok, entonces, ¿quién me puede decir cuál es el promedio de estos valores? Para sacar el promedio, ¿usted se recuerda del promedio? La fórmula del promedio, la medida aritmética, era la suma de los datos dividido n. ¿Cuál es la suma de los datos? ¿Qué datos tenemos? Tenemos 5, 7, 1, 2 y 4. Todo esto lo vamos a dividir en la cantidad de datos que tenemos. ¿Cuál es la cantidad de datos que tenemos? 5. Ok, si nosotros sumamos 5 más 7 más 1 más 2 más 4, nos devuelve 19. Ok, 19 dividido 5 equivale a 3.8. Entonces, el promedio de estas puntuaciones es 3.8. 3.8 está más o menos por acá. Voy a hacer una línea de referencia. Por aquí está más o menos 3.8. Ok, podemos medir las diferencias o las distancias que hay entre cada uno de estos valores y la media aritmética. Por ejemplo, observamos que este dato no está tan alejado de la media. Este dato se aleja un poquito más. Y este dato finalmente se aleja por completo. De igual manera, por la izquierda tenemos este dato un poco alejado y este que está más retirado, pero cada uno de ellos tiene un valor, tiene una medida. ¿Cuál sería esa medida? El número, en este caso es 7. A 7 le resto 3.8, que es la media aritmética o el valor promedio, y nos da la diferencia o la distancia que hay entre 7 y 3.8. ¿Usted conoce eso? La diferencia entre dos números es la distancia. Entonces esto lo podemos escribir como el número menos la media aritmética. Aquí nos quedarían valores negativos porque tendríamos 1 menos 3.8 me daría, por ejemplo, menos 2.8. Ok, hagamos eso en una tabla y quiero que estudiemos estos números. No se preocupe con ejercicios así porque este es todavía teoría.
Tenemos por aquí el dato. Y acá el dato menos la media. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el número 1, el número 2, el número 4, el 5 y el 7. El 1, el 2, el 4, el 5 y el 7. Ok, ¿qué tenemos acá? Al dato hay que restarle la media aritmética. Si a 1 le resto 3.8, ¿cuánto nos devuelve? Menos 2.8. Si a 2 le resto 3.8, ¿cuánto nos devuelve? Menos 1.8. Si a 4 le resto 3.8, ¿cuánto nos devuelve? 0.2. ¿Sí? Si a 5 le restamos 3.8, nos devuelve 1.2. Nuevamente, si a 7 le resto 3.8, ¿cuál es la medida? 3.2. Ok, puedo decir qué tan disperso están estos datos de la media aritmética. Por ejemplo, el 1 está a 2.8 unidades lejos de la media aritmética. Y como es negativo, puedo decir que está por debajo de la media. El número 2 es un número negativo, su desviación. Entonces está a 1.8 unidades por debajo del valor promedio. ¿Sí? De igual manera, el número 4 ese está por encima, pero no está tan alejado. Está solo a 0.2 de la media aritmética. Así cada uno de los valores. Ok, pero si queremos dar una conclusión total, ¿qué tan dispersos están estos datos? ¿Será que podemos sacar un promedio de estas desviaciones? Bueno, intentémoslo. Para sacar el promedio tenemos que hacer una suma. Sumemos estos valores y me dicen cuánto les queda. Sumamos los valores y me dicen cuánto les queda. No los escucho, no los veo calculando, utilizando la calculadora. Chicos, Cero me queda a mí. les queda cero. Pero esto no es coincidencia. Cualquier forma, cualquier ejercicio que usted trate de sacar un promedio de las desviaciones como tal, como hay valores positivos, hay valores negativos, el resultado siempre, siempre va a ser cero, a menos que estemos trabajando con aproximados y le va a quedar, por ejemplo, un 0.1 o un menos 0.1, pero o sea, siempre va a tender a cero esta suma. Entonces, los estadísticos hace mucho que están utilizando los valores absolutos de estas desviaciones y dicen, ah, bueno, sacamos la desviación media con el valor absoluto. Ok, pero otras herramientas que tenemos en estadística para ver qué tan dispersos son los datos es la desviación típica y estándar y la varianza. ¿Cuál es cada una de ellas? Bueno, acabamos de definir una, la desviación respecto a la media, que nos indica si está positivo, si está negativo, si está por encima o por debajo del promedio. Llamémosle desviación. Hay diferentes tipos de desviaciones. La desviación que acabamos de sacar recibe el nombre de desviación respecto a la media aritmética. Ok, la desviación respecto a la media es la diferencia, o sea, la resta entre cada valor de la variable estadística y la media aritmética. Ok, por acá abajo tenemos su fórmula. La desviación respecto a la media o simplemente desviación es la diferencia entre el dato o la variable menos la media aritmética o el promedio. ¿Ok? Otro tipo de desviación es la desviación media. Vea la diferencia. Acá tenemos desviación respecto a la media y aquí la desviación media. La desviación media es el valor promedio de estas desviaciones, pero estas desviaciones tenemos que sumarlas en valor absoluto.
¿Ok? Puesto que si lo sumamos ya sabemos que nos da 0, ¿verdad? No podríamos sacar un promedio de 0 porque sería 0. Entonces, la desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. Y aquí tenemos la fórmula para series simples y para datos no agrupados y agrupados. Nos dice, es la sumatoria del valor absoluto de las desviaciones respecto a la media dividido el total de elementos. Vea la segunda fórmula, ¿qué es lo que cambia? Acá es la sumatoria, pero del valor absoluto de las desviaciones por la frecuencia. Acá en datos no agrupados y agrupados tenemos una frecuencia, mientras que para series simples no repetimos datos, no tenemos una frecuencia, su frecuencia es 1. ¿De acuerdo? Ok, vamos anotando esta fórmula y esta fórmula, por favor, y le colocan su título, que lo vamos a utilizar para este ejemplo. No necesariamente la definición, puesto que lo puede descargar en el PDF. Ok. Otra de las medidas de dispersión que tenemos es la varianza. Voy a escribir por acá. Varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza se representa con este símbolo, ¿sí? Y lleva como un 2 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Nos dicen, la varianza es la suma de los cuadrados, ¿sí? La suma de los cuadrados ¿de quién? De la desviación respecto a la media dividido en. Entonces es el promedio, ¿sí? La varianza, ¿cuál es la definición de la varianza? El valor promedio de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Esta fórmula es para series simples y para datos no agrupados y agrupados tenemos que multiplicar por f, multiplicar por la frecuencia. ¿Cuál sería la definición entonces de varianza? El valor promedio de la suma, o bueno, el valor promedio ¿de quién? De los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Bien, es importante que aprendamos esta fórmula para la varianza, puesto que lo vamos a necesitar en la desviación típica o estándar. Ya vimos lo que era la desviación respecto a la media, lo que era la desviación media, pero hay una desviación que es la más utilizada por los estadísticos y se llama desviación típica o desviación estándar. ¿Y cómo definimos la desviación típica o estándar? Si se dan cuenta sobre este símbolo, y es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Cuál es la definición de desviación típica o estándar? La raíz cuadrada de la varianza. Así definimos desviación típica o estándar. ¿Ok? ¿Ya copiamos las fórmulas? ¿Sí? Ok, vamos con el primer ejemplo. Vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo lo vamos a hacer con las series simples. Nos dice, encuentre la desviación media, ¿sí? Encuentre la desviación media, encuentre la varianza y la desviación típica o estándar, ¿sí? De las siguientes puntuaciones. El ejercicio es de series simples. Ok, acá tenemos las puntuaciones. Vemos que ningún dato se repite, entonces no podemos trabajar con frecuencias. Es series simples. ¿Qué vamos a realizar? Primero ordenamos los datos. ¿Cuál sería el dato más pequeño? ¿Cuál es el dato más pequeño?
8, 8. Luego de 8, 10, 10. Luego del número 10, 12, 12. Después de 12, 15, 15. Muy bien. Después del 15, 18, 18, 18. Luego seguiría 20. Luego 24. Luego tenemos a 27. Por último 30 y 31. Ok, ahí tenemos los 10 datos. ¿Qué vamos a realizar? Podemos utilizar una tabla. Aunque sea series simples, podemos utilizar una tabla para la mejor organización de los datos. Ok, dato. En orden, vamos a escribir 8, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 27, 30 y 31. Ok, lo primero que tenemos que realizar es la suma de estos datos, puesto que vamos a necesitar la media aritmética y la media aritmética necesita la suma de los datos. Voy a escribir por acá la suma de estos datos. ¿Cuál es la suma de los datos? Sumemos 8 más 10 más 12 más 15 más 18 más 20 más 24 más 27 más 30 más 31. ¿Cuál es la suma? ¿Cuál es la suma de los datos? $195. Ok. Tenemos un total en la sumatoria de 195. ¿Cuántos datos tenemos? 10. N es igual a 10. Entonces, ¿cuál es la media? La media aritmética es la suma de los datos dividido n. O sea, 195 dividido 10. 195 dividido 10 es 19.5. Bien, podemos calcular la desviación respecto a la media. O sea, al dato le restamos la media aritmética. ¿Qué vamos a realizar acá? A 8 le resto 19.5. ¿Cuánto nos queda? A 8 le resto 19.5. ¿Nos queda? 11.5, 5, Menos 11.5. A 10 le resto 19.5. ¿Y nos queda? menos 9.5, Menos 9.5. A 12 le resto 19.5. ¿Y nos queda? menos 7.5, 7.5. A 15 le resto 19.5. ¿Y nos queda? Menos 4.5. A 18 le resto 19.5 y nos queda menos 1.5. A 20 le resto 19.5 y queda 0.5. A 24 le resto 19.5 y nos queda 4.5. A 27 le resto 19.5 y nos queda 7.5. A 30 le resto 19.5, nos devuelve 10.5. Y por último, a 31 le restamos 19.5, el resultado es 11.5. Sabemos que por definición, esto nos tiene que dar aproximadamente 0 o 0, ¿verdad? En este caso es 0, completito, porque no estamos aproximando a ningún valor. ¿Dudas hasta acá? Ok. El ejercicio nos pide la desviación media, pero recuerde que la desviación media la representamos de esta manera, se escribía como la sumatoria del valor absoluto
de la desviación respecto a la media dividido n. Entonces necesitamos el valor absoluto. ¿El valor absoluto de qué? De estas desviaciones. ¿Cuál es el valor absoluto? Siempre positivo. Entonces escribimos los mismos datos, pero positivos, todos positivos. Tenemos por aquí 11.5 positivo, 9.5, 7.5, 4.5, 1.5, 0.5, 4.5, 7.5, 10.5 y 11.5. ¿Dudas hasta acá? ¿No hay dudas? Ok. Y para la varianza necesitamos el cuadrado de estas desviaciones. Entonces, podemos elevar al cuadrado cualquiera de las dos, ¿verdad? El resultado va a ser el mismo. Entonces, voy a escribir por acá el cuadrado de la desviación respecto a la media. 11.5 elevado al cuadrado. ¿Nos devuelve? 11.5 elevado al cuadrado. 132.25. 132.25. Ahora, 9.5 elevado al cuadrado. Esto sería. O sea, 90.25. 90.25. El siguiente, 7.5 al cuadrado. 56.25. El siguiente, 20.25. Luego, 2.25. Luego, 0.25. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente? 4.5 al cuadrado. 20.25. 20.25. 7.5 al cuadrado. 56.25. 25. Muy bien. Siguiente. 110. 110.25. 110.25 y 132.25. ¿Sí? Ok, con esta información ya podemos aplicar nuestras fórmulas de manera directa. Ok, el ejercicio nos pedía la desviación media. ¿Cuál es la desviación media? El ejercicio nos pedía la varianza. ¿Cuál es la varianza? Y también nos pedía cuál es la desviación típica o estándar, ¿verdad? Esas eran las instrucciones. ¿Cuál es la desviación media? ¿Cuál es la varianza? ¿Y cuál es la desviación típica o estándar? Con esta información, recordemos, la desviación media lo definíamos como la suma del valor absoluto de las desviaciones respecto a la media dividido en, o sea, el valor promedio. Entonces, ¿qué tenemos que sumar? El valor absoluto. El valor absoluto de todas estas cantidades. ¿Cuál es la suma de estas cantidades? ¿Cuánto nos devuelve la suma de las desviaciones? El valor absoluto de las desviaciones. 69. Me dijeron por acá. 69 dividido el total de datos, que es 10. Entonces la desviación media es 6.9. Aquí tenemos el primer resultado. ¿Cuál es la varianza? Cecia, te escucho. Profe, disculpe, todo, no sé si soy yo, Decime. pero todo lo que escribe se ve lento. ¿Cómo? Todo lo que está escribiendo ahí en la pantalla, pues para mí se ve bastante lento. Sí, me estoy dando cuenta. ¿De ustedes? ¿Se ve bien? Sí. Ok, esperemos que no vuelva a pasar. Voy a dejar de compartir el video. Vamos con la varianza. ¿Cuál es la varianza? La varianza era la sumatoria de los cuadrados, ¿sí? De las desviaciones dividido en, o sea, era el valor promedio de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Entonces, ¿qué tenemos que sumar? Los cuadrados. Sumemos los cuadrados. ¿Cuánto nos devuelve? ¿Cuál es el resultado?
¿Cuál es el resultado? $620.5, 620.50. ¿Sí? La sumatoria es 620.50 dividido n, dividido el total de datos que es 10. Si dividimos 620.50 dividido 10, nos queda 62.5. Entonces, ¿cuál es la varianza? 62.5. ¿Qué nos hace falta? La desviación típica o estándar. La desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la raíz cuadrada de 62.5, aproximadamente 7.91. ¿Cuál es la desviación típica o estándar? 7.91. Siempre la desviación típica o estándar está muy, muy, muy cercana a la desviación media, entre 6.9, que es casi 7, y este 7.9. ¿De acuerdo? Ok, aquí tenemos las tres medidas de dispersión y variabilidad con las que estaremos trabajando de ahora en adelante. Voy a hacer un siguiente ejemplo. Este ejemplo es de series simples. ¿Sí? Ahorita viene el último, que es para datos no agrupados, y la próxima semana trabajamos con los datos agrupados. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con un segundo ejemplo. Lo voy a hacer en otra hora. El segundo ejemplo es para datos no agrupados. Ok, acá quiere decir que tenemos frecuencias y hay datos repetidos. El ejercicio tiene los siguientes datos. Nos dice, encuentre la desviación media, encuentre la varianza y la desviación típica o estándar de las llegadas tarde medida en minutos de 30 estudiantes. Ok, 30 llegadas tarde de estudiantes. Vamos a ver la variabilidad o dispersión de estos datos. Primero tenemos que ordenar los datos, pero por el tiempo, nomás son 30 datos, les voy a colocar aquí los datos ordenados. Ok, necesitamos realizar una tabla de frecuencias porque tenemos datos repetidos. Voy a escribir entonces por acá el dato y su frecuencia. El dato y la frecuencia. Ok, en orden. El primer dato sería 5. El siguiente 6, el siguiente 7, 8, no tenemos 9, podemos pasar al 10, 11, 12, 13 y 14. Estos son los datos que tenemos. ¿Cuántas veces se repite el 5? 5, Se repite 5 veces. ¿Cuántas veces se repite 6? 3, ¿Cuántas veces se repite 7? Una vez. ¿Cuántas veces se repite 8? 5 veces. 10 se repite 3 veces. ¿Ok? 1 y los otros se repiten 4 veces cada uno. Ok, necesitamos sacar el valor promedio, ¿verdad? La media aritmética. Entonces multiplicamos dato por frecuencia. Multiplico 5 por 5 es 25. Aquí me dice, ¿verdad? Dato, puntito, ¿qué significa? Multiplicar, ¿verdad? Multiplicar por la frecuencia. Entonces 5 por 5 es 25. 6 por 3 es 18. El siguiente dato es 7, el siguiente es 40, el siguiente 30, luego tenemos 11, 48, 52 y por último 14 por 4 es 56. Ok, hacemos la sumatoria de estos datos. Ya sabemos que el total de datos n es 30 y la suma de los datos, dato por frecuencia, ¿nos da cuánto? ¿Cuánto nos devuelve la suma?
¿Cuánto nos devuelve la suma? 387. 287, muy bien. Devuelve 287. Ok, con esto podemos sacar la media aritmética. Sabe que es la suma de los datos por la frecuencia dividido n. O sea, 287 dividido 30. ¿Esto es igual a cuánto? 9.57, aproximado a 2 decimales. Bueno, saquemos la desviación respecto a la media. La desviación del dato, la diferencia del dato y la media aritmética. El dato es 5. A 5 le resto la media, que es 9.57. 5 menos 9.57. Menos 4.57. Muy bien. 6 menos 9.57. Menos 3.57. 7 menos 9.57. Menos 2.57. 8 menos 9.57. Menos 1.57. 10 menos 9.57 es 0.43. 11 menos 9.57, 1.43. Así seguimos, ¿verdad? El siguiente es 2.43, 3.43 y el otro 4.43. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok, necesitamos el valor absoluto. El valor absoluto son todos los valores positivos. Sería 4.57, 3.57, 2.57, 1.57, 0.43, 1.43, 2.43, 3.43 y por último 4.43. ¿Ok? Ahora los cuadrados. ¿Cuál es el cuadrado de la desviación respecto a la media? 4.57 al cuadrado. A 2 decimales. 20.88. Correcto, 20.88. El siguiente. 12.74. 12.74. El siguiente. 6.60. Luego, 2.46, 0.18, 2.04, 5.90, 11.76 y luego 19.62. ¿Estamos bien hasta acá? Ok. Pero el ejercicio anterior lo terminábamos hasta acá. Pero porque el anterior era series simples. Y acá estamos trabajando no con series simples, sino que con datos no agrupados. Y para los datos no agrupados que tenemos una frecuencia. Esa frecuencia la vamos a utilizar para multiplicar tanto el valor absoluto como los cuadrados. Ok, todavía no vamos a realizar las sumas. Vamos primero multiplicando el valor absoluto por la frecuencia. Aquí tenemos el valor absoluto. 4.57 multiplicado por la frecuencia. 5. ¿Cuánto nos devuelve? 4.57 por 5. A 2 decimales. 22.85. 22.85. Vamos con el siguiente. Valor absoluto. 3.57 por la frecuencia. 3. ¿Cuánto nos devuelve? 10.71. 10.71. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ok, los siguientes datos serían 2.57, 7.85, 1.29, 1.43, 9.72, 13.72 y por último 17.72. Ok, ahora vamos con los cuadrados. Los cuadrados los vamos a multiplicar por la frecuencia.
Este es el último. Multiplicamos los cuadrados. El primero es 20.88 por 5. ¿Nos devuelve? 104.4. Ok. 104.4. Dejémoslo en 2 decimales. 40. Sí, el siguiente cuadrado. 12.74 por la frecuencia, por 3. 12.74 por 3. 38.22. 32.22 quedado 38. ¿Cuánto? A mí me sale 38, pero no sé si estoy mal. 38. ¿No tengo calculadora acá? ¿Cuánto les queda? 12.74 por 3. 38.22. 38.22. Ok. Vamos con el siguiente. El cuadrado 6.60. Cuadrado, ¿por qué? Por la frecuencia. La frecuencia es 1. 6.60. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Voy a escribir entonces el resto de los datos. 12.30, 0.54, 2.04, 23.60, 47.04 y por último 78.48. Ok. ¿Cuáles eran las preguntas del ejercicio? Nos decía, ¿cuál es la desviación media? Recuerde, la desviación media era la suma de la diferencia, ¿verdad? Del valor absoluto de la diferencia, la desviación entre la media por la frecuencia dividido n. Ok, acá tenemos, ¿qué cosa? Valor absoluto por frecuencia. ¿Dónde tenemos valor absoluto por frecuencia? Está acá. ¿Qué nos indica? Hay que sumarlo. ¿Cuánto nos devuelve la suma de esta columna? La suma de el valor absoluto de las desviaciones por la frecuencia. ¿Cuánto nos devuelve? ¿Cuánto nos devuelve? Dos. 87.86. 87.86, muy bien. Entonces la sumatoria es 87.86. Escribimos por aquí 87.86 dividido el total de datos que es 30 y nos devuelve 2.93. Aquí está la primera respuesta. La desviación media es 2.93. Otra de las medidas es la varianza. La varianza es el valor promedio de los cuadrados por la frecuencia, ¿verdad? Ok. Tenemos por aquí cuadrados por frecuencia, cuadrados por frecuencia. ¿Cuál es la suma de esta última columna? $313.22. Por acá me lo dijeron. La sumatoria es 313.22. Ok, entonces es 313.22 dividido n, 30 datos. Nos devuelve 10.44. Entonces acá tenemos la varianza. ¿Sí? Ahora queremos la desviación típica o estándar. La desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿La raíz cuadrada de quién? De 10.44. ¿Cuál es la raíz de 10.44? 3.23. Y aquí estaríamos finalizando nuestro ejercicio, nuestro último ejemplo. ¿Dudas con la clase del día de hoy?
se les complica. La verdad es de que el tema es bastante sencillo, solo que si se dan cuenta es bastante tedioso. Eso que no ordenamos datos. O sea, los datos ya los coloqué ordenados. Entonces, vimos un ejemplo de series simples con los tres estadísticos y un ejemplo con los datos no agrupados, siempre con los tres estadísticos, que sería la desviación media, la varianza y la desviación típica o estándar. Ok. Para esta semana, de acuerdo a nuestra planificación, no tenemos hoja de trabajo de estadística. Entonces, solo tenemos tarea. ¿Sí? Esta tarea es como regalo de Navidad. Les digo regalo de Navidad porque tienen ya los datos ordenados. ¿Sí? No van a ordenar datos. Aquí está el primer ejercicio de la tarea y por aquí les coloco el segundo. El primero es con series simples y el segundo es con datos no agrupados y siempre los datos no agrupados les voy a colocar los ordenados, ¿verdad? Los datos ordenados. A diferencia de una hoja de trabajo que en las hojas sí les pido que me ordenen los datos. Cecia, te escucho. Profe, fíjese que en la última que hizo de datos no agrupados, no entendí sobre la varianza, ay, no me acuerdo la Desviación típica o estándar. estándar. La estándar, la última. Sí, Los nombres son meros raros, ¿verdad? Ok. La definición, ya sea, aquí está, mira. La varianza es el valor promedio. Lo voy a escribir por aquí. ¿Cómo se define varianza? Como valor promedio de los cuadrados. De los cuadrados de las desviaciones. Así es como lo definimos. Ahora, ¿cómo definen de manera estadística la desviación típica o estándar? Como la raíz cuadrada de la varianza. Esa es su definición, no tiene mayor explicación. La desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza, puesto que no queremos los datos al cuadrado, sino que los queremos a una potencia, ¿verdad? La potencia 1. Entonces, ¿qué tenemos? Ya sea para series simples o para datos agrupados, a ese último dato que nos queda solo le vamos a sacar la raíz cuadrada y ahí obtenemos la desviación típica o estándar. ¿Sí? Esa es la relación entre la varianza y la desviación típica o desviación estándar. Si tenemos la desviación y la elevamos al cuadrado, obtenemos la varianza. Ahora, si tenemos la varianza y le sacamos raíz cuadrada, obtenemos la desviación. Esa es la relación entre una y otra. No hay mayor explicación. ¿Ok? Bueno, les voy a colocar aquí los datos para que puedan realizar la tarea de día de hoy. La tarea vence hasta el lunes. ¿Alguna duda? Ok, chicos, aquí estaríamos finalizando. Entonces, se lo voy a dejar de grabar.